Iniciamos, iniciamos la clase del día de hoy, hermanitos. Necesito un voluntario para no decir, nada, pues es que me está señalando el maestro, se trae algo contra mí. No, de ninguna manera. ¿Algún voluntario que quiera participar ahorita en la clase con una sola pregunta? ¿O dos preguntas o tres? No se preocupe, no es examen. ¿Alguien que nos quisiera apoyar? Perfecto. Hermanita Norma Angélica, Socamati, ¿cuántos años tiene usted? 59, Temastiani. 59. ¿Usted cree que los tiene o ya no los tiene? Pues más bien ya los pasé. Exacto. Fíjense la importancia, la Socamati Nagnitsi, la importancia que nosotros debemos de tener, acechar, observar esa palabra, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo tengo tantos años, no los tienes, no los tenemos, los hemos perdido. Ojo, perdido, aprovechado, disfrutado, ¿cómo lo considerarían? ¿Cómo lo considerarían? Fueron, pues, años aprovechados, años de aprendizaje, ¿no? Justamente es eso, hermanito, acechar. Dice, la preguntita es, ¿cuántos años tienes? Dice el hermanito, bueno, tengo 59. ¿Tiene o son los que ya no tienen? Otra pregunta que muchas veces de nosotros decimos, es que es mi cumpleaños. ¿Cuántos meses, cuántos días tardamos en el vientre de nuestra madre? No tardamos los 12 meses. Ojo, ojo, ahí donde nosotros, porque luego decimos, es mi cumpleaños. Lo otro, decimos, hoy, un día como hoy, nací. ¿Seguro? ¿Segura que naciste ese día? He ahí de ser ocelote, acechar. Y justamente nosotros a veces como seres humanos, lo que hacemos es, no, pues contestamos de manera rápida. O la frasecita que decía, sí, pero no. Por fin, sí o no. Sí, pero no. Les decía yo, lo de los cumpleaños. Yo les decía, lo más correcto sería nuestro tonalversario. Ese sería lo correcto. Nuestro tonalversario. Fíjense por qué. En el vientre de nuestra madre, cuando nos empezamos a formar, en esa gestación, tarda 260 tonaltin, 260 días, la gestación de en el vientre de nuestra madre. Pero son 260 más 13 días. Esos 13 días es el proceso, ojo, proceso de unión entre el esperma y el óvulo. Se unen, empiezan a trabajar, empieza esa luz, esa chispa divina, esa chispa amorosa, esa chispa mágica, ¿no? 13 días, une. La unión en 13 días. Después de esos 13 días, viene
el proceso ya de desarrollo de nuestro cuerpecito. Entonces, los abuelitos dicen, y algunos todavía lo decían, el día que debemos de festejar nuestro nacimiento es después de esos 13 días. Después de esos 13 días, ya nacemos, ya somos un ser vivo, hermoso, sagrado. Después de esos 13 empezamos la cuenta de 260 tonalti y el tonalamat, tonalpoali son 260 tonalti. Así es que nosotros nos renovamos cada 260 tonalti dentro del proceso. Dentro del proceso, cuando empiezan a empezamos a crecer ya en el vientre de nuestra madre, ya se hizo la unión, ya se empieza a desarrollarse nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual, porque ya escuchamos lo que dicen nuestros padres, lo que sea de lo que se alimenta emocional, espiritualmente, físicamente, energéticamente, nuestra mamá. Eso es, de eso nos alimentamos nosotros. Entonces, lo que deberíamos de festejar es nuestro tonalversario. Y eso sucede cada 260 días. Tonalti. Y no cada 12 meses. Pero ¿por qué hacen esto? La intención es la de desvirtuar, malinformar, contaminar nuestro, nuestra visión, nuestra filosofía. Vienen a distorsionar que no tenga congruencia. Uno, que no tenga congruencia. Dos, lo vienen a ocupar como un negocio. Ojo, como un negocio. ¿Por qué como un negocio? En tu cumpleaños hay que comprar el pastel, hay que comprar flores. Ah, pues ya nos invitó el maestro Yaos a su cumpleaños. Pues hay que llevarle un regalito, hay que comprar, hay que consumir, consumir, consumir y consumir. Ah, no, pues el maestro tiene que preparar una comidita, ¿no? Y unos refresquitos y unas cervecitas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos promoviendo el consumismo. ¿Y a quién le conviene que nosotros estemos muy metidos en ese consumismo? El sistema. Eso es ser un océano. Eso es ser un océano. ¿Sí? El abuelo remolino ocelo. Y una de las palabras que a mí me encantan, ¿sí? Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Muchas gracias, Temachtani. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Saludos respetuosos a los hermanitos y hermanitas que se reúnen esta noche para escuchar su palabra. En cuanto a lo que acaba de decir, maestro, yo tengo una duda de principiante de Tonalpauque respecto de la fecha entonces en la que comenzamos a nacer según el pensamiento ancestral, que sería el 14º día, digamos, después de nuestra concepción, no el día del alumbramiento a este plano. En ese sentido, me surge la duda de la referencia que tomamos nosotros
leer precisamente el tonal, que es no solo la fecha, sino la hora también del día del alumbramiento. En ese sentido, los Tonapolque ancestrales tendrían que hacer una resta de veintenas, quizá, hasta dar con ese 14º día para precisar entonces a cuál glifo correspondería, em, la adjudicación, pues, de las energías a un hermanito, a una hermanita. Entonces, concretamente, mi pregunta es si la fecha de nacimiento, entonces, como la conocemos nosotros, es distinta a como la concebían nuestros abuelos. ¿Por qué tomamos esa referencia al alumbramiento para establecer nuestro tonal? Y no, digamos, ese 14º día para el que tendríamos que hacer una investigación, probablemente para que fuera más acertada, incluso en el Hola, ensueño, y hola. ver cuál fue el 14º día Ay, después la de verdad tengo esa unión de mis padres escucho muy bien. en el que comencé a existir. Eso era la inquietud que me surge ahora que nos comparte su conocimiento, maestro. Muchas gracias. Acercámate, Negnitsi. Justo en ese día que usted nace, se cumplen los 260 días. Por ejemplo, usted su tonal es Akach, ¿cuál sería su numeral? Macuiyacatl, maestro. Mahuile Akach, la Socamati. Váyase hacia atrás. Vaya contando, va a ver que va a regresar al mismo Mahuile Akach, los 260 tonalti. Haga de cuenta, ¿no? Que usted nació en Macuila, Acatlora, vaya contando en retroceso. Va a llegar a encontrar nuevamente al Macuili Acatl. No hay otro. Se llega al mismo punto, sí, ahí llega nuevamente el círculo. Posiblemente no sea Macuili, pero la energía es de Acatl. Chequen bien ustedes. Llega a ese Macuili. Y como usted dice, ¿y dónde quedan entonces los otros 13? Bueno, vamos en retroceso. Si es Macuili, Acatl, entonces, hacia atrás, Yeyi, Nahui, Malinal. Yeyi, Osomal. Ome, Isquint. Se, Ar. Y así hasta donde llega, puede usted verificar, vaya contando en retroceso 13 días antes, podrá encontrar usted el día que lo concibieron a usted. Y en ese día que lo concibieron a usted, ese tonal, justo ese tonal, es el que siempre está vibrando cuando está en esa claridad mental. ¿Sí? Retrocedemos 13 hacia atrás, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un ejercicio en alguna clase, hermanito. Lo importante es que usted ya empezó ya acechó, dice, eso es como, es ese trabajo. Qué bueno que usted está atento a ese, a ver, me surgen estas dudas. Y es el modo de aprendizaje de Tokoltzin, como a la Coselotzin, como a la Coselotzin. Él existió, ya trascendió la abuelita, pero sí existió. ¿Sí? ¿Sí, hermanito Manuel? Muchas gracias, maestro. Y además lo que dice tiene eh, mucho sentido porque
Mi cumpleaños, digamos, gregoriano fue el 13 de abril y cayó día Acatl y fue día Matlactli C Acatl 11. Em, sí, mi pregunta era en el sentido de cómo tomábamos como referencia fidedigna la fecha como la registramos en nuestras actas de nacimiento, si bien, como usted acaba de explicar, el 14º día sería en realidad el momento en el que nacimos como energías encarnadas. Yo haré mi trabajo de acecho a mayor profundidad para entender esto más claramente, pero por lo pronto le agradezco mucho su explicación y lamento si me salió un poco de la exposición y del tema, maestro. Muy amable, muchas gracias. Tlazohcamati mille. Tzocamatimiec, al contrario, hermanito, justo él es el ejemplo que yo necesitaba para planteárselos. Cuando alguien nos dé una información y desde nuestro pensar y sentir que creamos que es importante, hay que acechar. Si uno observa un atardecer totalmente diferente, si uno escucha una nueva palabra y le vibra en el corazón, hay que acechar. Es lo que decía el abuelito, ah, como a la coselotzi. ¿Y qué quiere decir ah, como a la coselotzi? Abuelo Remolino, el honorable abuelito Remolino Ocelot. Porque decía él vivía en un mundo en donde la mayoría de la gente era esa gente superficial, como mucho encontramos en esta sociedad actual. Todo el mundo daba por hecho que tenía derecho a todo, inclusive a vivir, a quitarle lo demás, ¿no? Y él vivía justamente muy alejado de estos lugares. Él podía viajar a lugares muy remotos, inclusive a lugares muy concurridos como grandes ciudades, como grandes lugares de concentración. Pero una de sus cualidades de él era esto, lo que acaba de preguntar el hermanito Manuel. Preguntarse, ¿será cierto? Justo sería eso lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, dice que una vez el abuelito, él era feliz porque vivía justamente en esa cabaña, solitario, porque él era uno de los macuil. Entonces, una mañana se encontró a un grupo de jóvenes exploradores, ¿no? Iban a explorar ese bosque donde él vivía, pero los muchachos solamente habían escuchado de un abuelo que vive en esa montaña, pero no lo conocían, no sabían cómo era él. Entonces, él iba vestido con ropa que usan los abuelos, calzón de manta, camisa de manta, un sombrero de palma, y su bastoncito y su machetito, y sus guarachitos, ¿no? Entonces, en ese momento que lo encuentran, lo saluda, muchachos, muy buenos días. Entonces, los jóvenes, muy, ufule, no quiero decir la palabra, ¿y qué tiene de buenas, indio mugroso? Y él solamente los volteó a ver y les dice, yo no tengo la culpa que ustedes vengan molestos. Yo voy feliz, ¿no? Y los muchachos empezaron a crearle problemas, ¿no? Tratarlo de humillar, tratarlo de maltratar, de sobajarlo, de hacerlo sentir mal. Solamente les dijo, no se olviden que el aire, que la montaña, todo lo escucha, todo lo oye. Así como caminas,
así caminarás y te harán caminar. Le dice uno de los muchachos, ya, lárgate de nuestro camino, desaparece. Tengamos un excelente y hermosísimo día, les dijo Enahu. Matikpiaka se cualtzin, tonali chipawak, huanhueli. Tengamos un día delicioso, excelente, hermoso, luminoso. Se fue. Los muchachos llegaron al río donde él tenía sus plantas para sanar y todo eso. Pues lo que hicieron, empezaron a maltratar todas esas plantas y querían encontrar la cabaña del abuelo para quemarse. Pero él ya sabía, ¿no? Él tenía la comunicación. Llegó al pueblo y solamente los acechaba a todos los muchachos. Le hablaban, algunos lo respetaban mucho porque sabía mucho y sanaba, pero no andaba diciendo yo soy, yo tengo, no, de ninguna manera. Se fue a la tienda a comprar sus víveres que no podían fabricarlos él. Carga su mochila y le dice a la joven que lo atendió con mucha amabilidad, inclusive el sonriente y todo. Y le dice el abuelito, justamente la pregunta que les decía yo ahorita, ¿cuántos años tienes, mijita? Dice, no, pues abuelito, yo tengo 17 años. No, mijita, no los tienes. Son los que ya perdiste. Y entonces, abuelito, ¿cuántos años me faltan por vivir? Justo es el momento, mijita, de que tú reflexiones ahorita. 17 años ya los echaste a perder. Ya no puedes regresarlos. Ahora de aquí en adelante, pregúntate. Hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar estos años que me quedan? Que no sé cuántos me quedan. ¿O sí sabes cuántos te quedan? No, pues no, abuelo. ¿Y qué? ¿Cómo los has vivido? Fíjese, abuelito, que pues sí he sufrido, ¿no? He tenido problemas. Y le empezó a contar todo, ¿no? Como todo, toda persona que a veces no, todavía no entendemos esta visión. Y le dice, hijita, todo lo que ya viviste te ha enseñado a ser la persona que tú eres ahora. Y me da mucho gusto. Te aseguro, así como hoy tú me atendiste, así, así será tu vida más armoniosa. Y te aseguro que vas a vivir mucho tiempo. Y le dice, ¿por qué lo dice, abuelo? ¿Por qué cree que yo pueda vivir mucho tiempo? Porque me gusta cómo atiendes. Gente como tú, con esa luz que tienes, vive más tiempo porque vive feliz en armonía. En cambio, hay gente que tal parece que tiene veneno en su palabra, en su actuar. Parece que tiene prisa por morir. Y en ese momento, la muchacha se acordó que de los muchachos que iban a explorar el bosque, se acordó que uno de sus primos justamente era lo contrario de ella. Y le dice, abuelo, y todos aquellos que son altaneros, egoístas, ¿no? Nunca falta algún otro ser que sea igual que ellos y sea más fuerte. Bueno, se venía caminando, pero compró dulces a propósito. Los niños que lo encontraban, pues sabían que él era muy, muy amoroso, ¿no? Muy, muy, muy bondadoso.
y le decían, abuelito, regálenos unos dulces. Sí, mijito. Y muchos niños son muy agradecidos porque él podría leer su energía, su luz. Y en ese momento, ¿verdad? Y en ese momento les decía, Sebastián, ¿y si me escucha? sí, lo ¿Ya no escuchamos. me escuchan? Ni escucho. Sí, la escuchamos, hermanita. No sé qué podría ser. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí, lo Vos escuchamos, escuchas, Jenny. Sí, Tema. escuchamos. Tema, Sebastián. Emma, maestro. ¿Qué ¿Qué más? más, los Ocamati? Muy bien. Entonces, posiblemente sea su internet, hermanita. Ah, lo que puede hacer, creo que se salió, puede ser su internet. Entonces, uno de los niños se le paró enfrente. Le dice, abuelo, tú que eres muy sabio, dígame, dígame por qué Diosito me castigó. Dice, a ver, mijito, ¿por qué crees que Dios te castigó? Se murió mi perrito. Y ese perrito yo lo amaba, yo lo quería. Y le dice, bueno, ¿a alguien lo mató? No, pues murió de muerte natural, ya estaba viejito. Mijito, entiende que así como amanece, así anochece. Así como llegan las lluvias para fertilizar la tierra y podamos sembrar nuestro maicito, nuestro frijolito, así se van las lluvias y obtenemos nuestra cosecha. Y en este caso, la cosecha que te dejó tu perrito, ese perrito que tú tanto amas, son las enseñanzas que te dejó. ¿Y a dónde lo llevas? Aquí, abuelito, aquí está, y aquí me duele. Déjalo partir. Nada es para siempre. Y el niño se puso a pensarle, solamente te recomiendo algo. Todo lo que vivas, todo lo que observes, todo lo que dices sufrir y disfrutar, acéchalo, resguárdalo y manténlo siempre contigo, porque es el único tesoro que nosotros podemos tener, ¿no? Y se regresó. Ya se le había olvidado de los jóvenes que fueron de rebeldes. Llegó a su cabaña, preparó su comidita, y se dispuso a contemplar el bosque. Ya en ese momento, ve a los jóvenes encumbrando, ya un poquito alcoholizados, ¿no? Y dijo, estos vienen a hacer una maldad, yo los conozco, leo su aura. Entonces, él como era uno de los Macuiltin, pues realiza ese trabajo, ese conjuro, y se convierte en ese ocelot, ¿no? Los empieza a espantar, a rugirles, y ellos llevaban pues más que una navaja, su cuchillito y todo eso, ¿no? Los espantó, los acorraló y los mantuvo ahí en el bosque. Al día siguiente, sin comida, sin agua, pues estaban desesperados los jóvenes, ¿no? Se pusieron a llorar, él solamente los observaba. Después de que el abuelito creyó que ya era justo, enfrente de ellos retomó cuerpo, su cuerpo natural, ¿no? Su cuerpo natural. Y nuevamente los jóvenes lo vieron asombrados y le dijeron, pues discúlpenos, abuelito, es que quiero que aprendan algo. Observen primero, no juzguen, no permitan
que el acto de juzgar les gane la soberbia, el egoísmo, ¿no? Antes de ser altaneros, autoanalicen, acechen sus pensamientos, sus sentimientos, acéchenlos y así podrán ustedes vivir tranquilamente. Después de todo esto, él siempre decía, acecha lo que dices, acecha lo que haces. ¿Por qué? Porque no estás hablándole a cualquier persona, a cualquier ser. Le estás hablando a un ser sagrado. Sí. Y entonces, esa parte que nosotros debemos de entender. Este modo de aprender y de enseñar es muy interesante, hermano. Escoger las palabras correctas para poder compartirlas. A veces solemos hablar precipitadamente, pensar precipitadamente, sacar conclusiones precipitadamente y sobre todo juzgar precipitadamente. Cuando nosotros nos paramos a acechar y decimos, tranquilízate, no sabes qué problemas traiga esta persona. A mí me ha servido mucho. Yo les platicaba de un cuentito cuento anécdota del Tilistli, de aquel niño quería que floreciera esa flor de cempasúchil en un día, en horas y en minutos. La paciencia, ¿no? Entonces, esa es la energía del ocelote, totalmente contrario al del águila. El águila ve su presa, va, atrapa y vámonos a hacer las cosas rápido. ¿Sí? Ese es el huehuetlactoli, la palabra antigua de Tocoltzin, Ahcomalacocelotzin. Él siempre iniciaba esta frase. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes? ¿O son los que ya no tienes? Porque ya los perdiste. Y le digo, entonces, ¿cómo contaría pues mi vida? Pues cuenta los momentos. Ah. Y al tener en cuenta que esos años son los que ya no tienes, podrás reflexionar y acechar, bueno, estos los pocos o muchos que me queden, los disfrutaré mejor. Porque estos que ya perdí, algunos me hicieron llorar, pero aprendí a ser como soy, ¿no? Bueno, entonces, acecha como el ocelote, xiocelotlachía. ¿Ah? El náhuatl es lo que siempre nos decía. Xiocelotlachía, no con él, sí. Dice acecha, como el ocelote, honorable hijito. Sí, acechemos de esa manera. A veces, un simple mensajito malentendido, al rato, crea problemas, ¿verdad? Antepongamos el amor. Podremos ser esos guerreros aguerridos. Sí, es válido. Pero siempre esas acciones, agreguémosles ese amor. Sí, el amor lo puede todo. Sí, dice Coatl, siwi, rápido, cambio, fuego. Sí, estas dos palabras, siwi como rápido, hazlo rápido, empodérate rápido, cálmate rápido. ¿Entraste? Intenta construir tu pensamiento rápido.
pero, o sea, piensa rápido, pero actúa despacio. ¿Me entienden? ¿No? Trata de captar rápido cuál es el mensaje, cuál es el pensamiento que trae. Por eso dice Acomalacos, el remolino, sea rápido, pero actúa con esa paciencia, con esa delicadeza como camina el ocelotito sobre la madre tierra, ¿no? Ocelote, ocelote, tlazosteo. Este ocelotito, su protector es tlazosteo. ¿Sí? ¿Quién es tlazosteo? El principio de la energía generadora, de la energía del amor, del cariño, de la responsabilidad. ¿Y quién es? La madre tierra. Chequen, es su protector. Tal parece, fíjense, tal parece que en todos, bueno, los dos, un poquitito filosofías que me he adentrado, ¿verdad? Por ejemplo, ser un ocelote es ser un guerrero aguerrido, que no le tiene miedo a la oscuridad, a todos los retos, pero siempre actúa desde el amor, ¿sí? Al igual que el samurái, puede ser un guerrero aguerrido, pero tenía que desarrollar ciertas virtudes, como le llaman ellos, que es el amor, la empatía, la poesía, ¿no? La pintura, las artes. Si es un guerrero aguerrido, sí, pero eso no le quita a que pueda practicar el amor. Tlazoteo. Y en este caso, si ustedes ven a Tlazoteo, uno de su iconografía, miren, son estos ataditos de hilo que nos sirve para tejer, ¿sí? Porque el abuelito, como Malacaucelotzi, es lo que hacía, tejía redes de amor, de comprensión, tal como esos jóvenes que aprendieron la lección, aprendieron primero a tejer el amor propio, ¿sí? Si yo empiezo a hacer estas redes de tejer lo que yo estoy creando, podré obtener todo el sustento que yo quiera. Créame, hermanitos, que lo podremos conseguir. Pero antes debemos de acechar desde nuestra casa. Primero, tenemos que empoderar nuestra casa. Si queremos compartir amor, empatía, primero le tenemos que dar nuestra casa y a través de esos ojos de amor, a través de esas acciones de amor, a través de esas acciones de empatía, podremos ver las virtudes y las cualidades de los demás desde nuestro tecolotito. Vean, aquí está el tecolotito. ¿Ah? Y la casa es nuestro cuerpo, hermano. Nos dice el tecolotito, mira de frente, observa, calla y aprende. Cuando nosotros hacemos ese trabajo introspectivo, sin los ojos físicos, tendremos mayor posibilidad de conocer a las personas, a los animalitos, a las energías que viven en nuestro entorno. ¿Y dónde lo dice? Aquí está, miren. Aquí nos ponen
Ome, dos ishkimili. Dice, mira sin los ojos físicos de tu tonal. Mira a través de tus manos. Mira a través de tu olfato. Puedes ver, sí, a través de tu oído. Si potencializas tu oído, cierras tus ojos, puedes ver hacia dónde viene el ruido. Si cierras tus ojos, quieres ver con el olfato, puedes olfatear hacia dónde viene ese olor agradable o desagradable. Si cierras los ojos y ves a través de la boca al momento de saborear esa comida que tú estás comiendo, podrás ver, visualizar la delicia que estás comiendo. Puedes ver con los ojos, por supuesto, acariciar un árbol, acariciar a nuestros seres queridos, sin los ojos, solo con las manos. Nos han programado, nos han dicho que nosotros somos seres inferiores, energías que no valemos, que solamente con lo que vemos con los ojos es la realidad. ¿Creen que es la realidad? No, yo les aseguro que no. ¿Por qué? Porque el ejemplo claro está de la hermanita Leti. Ella puede acechar, puede ver energías porque observa con esa paciencia. Puedes encontrar muchísimos portales, inclusive nuestro cuerpo es un portal. Aquí, en nuestra parte sexual es un portal. A través de esa parte sexual traemos a otro ser vivo en este plano existencial terrenal. Nuestros ojos son un portal, claro, un portal por donde puede entrar todo ese disfrute, todo ese deleite. Es un portal para alimentar nuestro conocimiento como sustento intelectual, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando me pongo a leer mis libros. La boca es un portal, claro. Pero ojo, debemos de impregnarle el amor. Y si ustedes pueden ver aquí, miren, ella es una advocación de Tlazolteotl, pero también de Tlazolteotl, de con L, Tlazoli. ¿Qué es Tlazoli? Lo que se desecha, lo que ya ha cumplido su ciclo. ¿Cómo qué? Como las hojas de los árboles, también le podemos llamar Tlazoli, ¿no? Como eso que ya cumplió una función. ¿Y qué es esa parte también de nuestro cuerpo físico tangible? Porque es eso lo que nosotros desechamos cuando morimos. Nuestro cuerpo es el que se queda, ¿no? Entonces, Tlazolteotl es la que genera amor y Tlazolteotl todo lo que procesa. Desde la antigüedad, desde que antes de que hicieran las carreras guadalupanas y todo eso, las peregrinaciones, en el cerro de Tepeyecac. ¿Qué es Tepeyecac? La nariz del cerro, del Tepeyac. Los pueblos del sur y del norte hacían su peregrinación, donde venían a visitar a Tonantzin, a Tlazolteotl y Tlazolteotl. ¿Cuál es esa posibilidad o para qué venían? Justamente era eso,
el proceso que uno tiene que hacer para poder limpiarse energéticamente, espiritualmente, en esta labor que nosotros hacemos, ¿no? Tejer. Tejer con las energías que nosotros podamos encontrar. Vemos aquí al ocelotito, si ustedes pueden ver, en toda su columna tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. En nuestra columna tiene 5. El número 5, ¿eh? Recuerden que es la transformación. En la parte de abajo, que sería donde este ocelotito desecha todo aquello que ya no le sirve en su cuerpo, al igual que nosotros, cuando vamos al sanitario, desechamos todo aquello que nuestro cuerpo ya no le sirve. ¿Sí? Entonces, he aquí el proceso para transformarnos. Para transformarnos, necesitamos que desechar lo que no nos sirve. Así como lo hicieron estos jóvenes que tuvieron que vivir ese proceso, que fue doloroso, sí, pero les dio una enseñanza. Así como la muchachita de la tienda, que lo visitó el abuelo, tuvo que sufrir. Los dos personajes del anecdotario, del cuentito, del Huehuetlactoli, tuvieron diferente proceso de aprendizaje. Los muchachos sí con dolor, ¿verdad? Con miedo, tuvieron que pasar por miedo. ¿Pero por qué? Por su forma de actuar. Al mismo tiempo que la muchachita tuvo también su proceso de aprendizaje, pero menos doloroso. ¿Por qué? Porque ella lo fue creando que sea menos doloroso. Lo mismo entonces nos está diciendo aquí Ocelot. Dice, empodérate. Deséchate de todo eso que no te sirve, como te estás acechando a ti mismo. ¿Se acuerdan que les decía? Con el tonali de Ocelot, acéchate a ti mismo. Sorpréndete acechando lo que a lo mejor algún día dijiste. No, es que ya no voy a fumar. Y agarras el cigarrillo, lo prendes, ya lo llevas a la boca y te dices a ti mismo, te estás acechando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Bueno, entonces lo apago. O el alcohol. Ya destapaste esa bebida, estás a punto, a punto de beberlo y dices, te estás acechando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? ¿Mm? O alguna droga, o juzgar, o dormir, o procrastinar. O sea, procrastinar, dejar siempre, no, sí, tengo tiempo, y al último, ya no lo haces. Lo hago mañana. Mañana que voy a estar de vacaciones, lo voy a hacer. Nos dice eso Celotito. Deja morir aquello que no te sirve. ¿Para qué? Para que obtengas el cambio. ¿Y este cambio para qué te va a servir? ¿Por qué creen que en el piecito de Ocelot el que va adelante es el que tiene tecpas? Por eso necesitas el cambio, desecha todo lo que no te sirve para que tú puedas avanzar. ¿Entienden? La lucecita, el cuchillito de pedernal lo tiene en el piecito que va adelante. Y veamos cuántos tecpas tiene. Uno, C, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome. ¿Y quién es el séptimo rumbo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en su nariz lleva dos lengüetitas de malinali. Fíjense los elotitos, muy hermosos su significado.
Recuerden que Yeyecat, que el aire, que el viento, es la misma vida. Por eso le ponen en su naricita. Estas dos lengüetitas de Malinali, de medicina. Dice, aprovecha la medicina de la vida. Por eso les decía la pregunta, ¿cuántos años tienen? ¿No? No es que cuántos años tienes, ¿cuántos años ya no tienes? ¿Y cuántos años te faltan? Va a depender de cómo te alimentes, cómo pienses, cómo vivas. Ajá. Entonces, lo que nos está diciendo el ocelotito, si es bueno estar acechando, pero también es bueno entender que debemos de avanzar. Por eso nos ponen un tecpac en el piecito, ¿no? Y el tecolotito nos está diciendo de frente, acecha, ¿no? Mírate a ti mismo primero. No juzgues al otro, mírate a ti mismo primero. Haz tu introspección. Porque los demás les vas a encontrar 1.000.000 y miles de defectos. Pero si te encuentras a ti acechando, no dirías lo mismo. No nansin citlalinicue, shinech lapacho y camocuetzi. Campani mohuinemitis, ni mohuinesnemis, ni mohuinesnemitis, pani yowali, tlen ihuatescatlipoca, ni moyol yaotonal cuepas. Este es uno de los fragmentos, faltan como 3 fragmentos, que los hemos utilizado como una plegaria para empezar a caminar de noche e ir a las reuniones. Dice, mi madre, la de la falda de estrellas, cúbreme con su manto, mi sendero, cubre con tu manto mi sendero. En la noche que viajo con mi espejo de obsidiana, reavivaré mi espíritu guerrero. Y reavivar tu espíritu guerrero es reavivar, activar, incitar que tu nahualito camine a tu lado. ¿Y a dónde lo encontramos nuestro nahualito en nuestro tonal? En nuestro Señor de la Noche. Para el que tiene su Señor de la Noche, Xutecutli es el alacrán, colotli. Para el que tiene su Señor de la Noche, el itzli es tzinacatl, murciélago. El que tiene al Señor de la Noche, Pilsintecutli es coyotl. El que tiene su Señor de la Noche a Centeotl, el Señor de la Noche Centeotl, su abuelito es la araña, Tocatl, la que teje. Teje para tener su sustento. El Señor de la Noche, Mixlantecutli, Tecolotl, su nahualito el tecolotito. Chicuase, el que tiene su Señor de la Noche es una señora hermosísima, por cierto, dice el de la tele, Chalchihuitlicue, Coatl, ¿no? El número 7 es Tlazohteotl, su nahualito, Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. El número 8, Tepeyolo, que el Señor de la Noche es el espíritu de la montaña. Su regente, su acompañante, su protector, Ocelotl. Y el número 9, Tlaloc, con su protector, su acompañante, el 100 pies. Esta es solamente una parte.
Son 3 fragmentos. En sí, lo que estamos haciendo con esto, le estamos pidiendo a nuestra gran Madre Cielo, que es la de la falda de estrellas, que nos cubra con nuestro manto, que nos proteja. Porque en este camino en que vamos a ir, el tercer fragmento, ese es el intermedio, el tercer fragmento es donde se le pide a Xolotl para poder trabajar con nuestra transformación espiritual, física, emocional y caminar así en la noche, con esa energía, ¿no? Lo que algunos jóvenes le llaman como camuflaje, ¿no? Realmente. Ajá. Y aquí tenemos no ocelotzin, teotzin, tezcatlipocatzin. Mi honorable ocelotito, mi energía, espejo de obsidiana. ¿Sí? Este justamente esta plegaria es dedicado al ocelotito. Recuerden que el ocelotito, el ocelote, su energía es, o sea, es un abuelito de Tezcatlipoca, de la noche. Él le encanta acechar, disfrutar de eso. Tlazocamati no tlazocteotzin, telpoch, catlicatzin. Te agradezco, mi generador de energía, de responsabilidad y amor, mi joven espejo de obsidiana. Cuando nosotros le pedimos esa energía como telpochtli, como energía joven, fuerte, resplandeciente, ni mocnoteca, motechmoyautonal, shinechlayocoli, moistli, le imploro en tu espíritu guerrero, ofréndame, regáleme tu rostro. ¿De quién es su rostro? De Tezcatlipocatzin. Amo shinechmacawa, panin ohuinemiliscayol, chicahuac. Dice, no sueltes mi mano en este sendero sagrado de fortaleza. Moish yolmachilia, pan ihtik, tlacayo, Juan, no tlanemiliscay. Analizo en mi ser interior y mi mentalidad. Ni mocalactía, ni ojuinesnemis, pan ya ocelo nemiliscayot. Me comprometo seguir el sendero en el camino sagrado del guerrero ocelote. Hay un grupo, en este grupo de abuelitos, trabajan con la energía del ocelote, como un grupo especial, un grupo selecto que pasan por diferentes pruebas. Sobre todo, ver en la noche, escuchar en la noche. Esta es su plegaria de ellos. ¿Sí? Es una plegaria que está ahí en el grupo, ya les compartí el documento, ¿verdad? Ya llevamos 14 archivos, ¿no? Y ya los que no lo tengan, pues mándenme un mensajito, yo se los envío de manera personal para no saturar la información en el grupo. Pero bueno, dentro de este contexto que yo les puedo dar, hermanitos,
el estado de Guerrero ha sido, bueno, es una tierra de ocelotes. ¿No? La gran mayoría honra y quiere trabajar con la energía del ocelote. En la comunidad de Acatlán, ¿no? Justamente cuando van a hacer el pedimento de lluvias, se visten de ocelote, del ocelotito. Porque justamente el ocelotito representa el espíritu de la montaña. Y su frase de ellos, llegando a la plaza de la comunidad, pelean y la ofrenda es, si me sangran, esa sangre lo aporto, le, le ofrendo a la madrecita tierra, a Tlazocteotl, que es la que me protege, que es la que nos protege a nosotros. Hermanita Leti. Tlazocamati Temacheni. Ayer le comentaba que bueno, me levanté ayer a las 4 de la mañana porque llevé a mi papá a México al hospital. Y me quedé dormida ahí en la sala de espera, ¿no? Y a mí siempre que se abre un portal, me despiertan esos colores tan intensos, tan vívidos. Y y despierta, veo todo lo que me aparece en ese portal. Eh, Me apareció una montaña, eh, no muy alta, tipo cerro. Y de ese cerro, de repente, este, se fue abriendo como que un camino de terracería, como si fuera yo a subir a esa montaña, pero esa terracería se hizo como una laderita en zigzag, ¿sí? Le comentaba yo que se hace esa ladera de tierra en zigzag y todo el bosque, todo el bosque, las plantas de esa montaña están a los lados, ¿sí? Y esa ladera en zigzag, yo voy ascendiendo, pero me estoy dando cuenta que al momento de ascenderla hasta el fondo de la montaña hay un arco con flores, colores muy hermosos, un arco enorme, gigante, un arco enorme. Yo creo que abarca como la mitad de la montaña, ¿no? Entonces, lo bonito de eso fue que yo fui subiendo esa ladera con una velocidad que yo era un ocelo. Me di cuenta que yo era ese ocelo, ¿sí? Porque iba yo corriendo, iba yo agitada, me sentí yo agitada, iba yo corriendo toda esa ladera de tierra, pero aparte me sentí feliz y me sentí en libertad. Y para mí fue una experiencia tan hermosa, tan bonita, porque hice llegar hasta arriba del arco, llegué a ese arquito y de repente imagen se, ve, se fue así como que ese portal se fue hacia el frente, ¡pum! Se fue como que a lejos la vi, ¿no? Y de repente, yo misma me quedé como diciendo, ¿en dónde? Aquí en el cerro, ya no soy en el cerro. Sí, de repente regresó esa imagen hacia mí y efectivamente me quedé abajo de ese arco. Entonces, yo le preguntaba a usted si tenía eso algún significado. Usted me comentó que me dijo, es el corazón de la montaña, pero, pero no entendí, ¿sí? Si me puede usted explicar, porque ese ocelotito se me ha sido, ya van como 2 veces que lo veo paradito a media montaña y en esta ocasión ya es una tercera ocasión que veo ese ocelote en los portales que se abren. La Socamatita más tiene. Tlazocamati Nagnitzin.
por su compartir, por su Neltilisli. Justamente usted tiene a su energía en su tonal a un ocelotito. Ahora, uno de esos Ah, bueno, mensajes, recuerda, de- ajá, disculpe que lo interrumpa. No tengo Ocelot en mi tonal. No aparece Ocelot en mi tonal. ujú. En este caso, es el llamado que le hace para poder conectarse con el ocelotito. Recuerde que tenemos ese libre albedrío. Y una de las cualidades que tiene un ocelote es el saber acechar. Y en su caso tiene esa cualidad de acechar, de observar, de encontrar información donde los demás no podemos con facilidad encontrarlo. El hecho de soñarlo muchas veces le habla de visitar a esa montaña, que no es necesario que usted camine, que no es necesario perder un día o 2 días de poder encontrarlo. ¿Y dónde está? Es su cuerpo, es su energía. ¿No? Es esos sueños de viajar a ese lugar. Tal vez usted también conozca algún lugar especial donde usted puede ir a hacer y agradecer al ocelotito. En algún momento de las clases me decía el hermanito Tosnene, dice, oiga maestro, igual en mi tonal, dice, yo no tengo al coyotito, pero viera que se me presenta mucho, viera que siento que empodero esa energía. ¿Cree que sí pueda? Adelante, hágalo. Dice, pero no viene en mi tonal. Le digo, ¿a que sí viene en su tonal? No, pues yo ya lo revisé mi tonal y no viene. ¿A que sí viene? Sí viene en su tonal. ¿A dónde dice usted lo puede ver? Ah, bueno, aquí no viene. Aquí está, mire. Todos, a ver, recuerden que todos tenemos las 20 energías en nuestro cuerpo. ¿Mm? Las 20 energías en nuestro cuerpo. Que hay ocasiones llega precisamente a empoderarnos. Y aquí está, mire, aquí está el ocelotito, es su caminar. ¿No? Entonces, por eso yo le decía hace ratito, es que está en su tonal, en su energía. Y aquí está. En algún momento yo les decía, hermanitos, mándenlo a hacer este mínimo metro por metro cuadrado, una pequeña lonita, un cuadrito, donde todas las mañanas acechen. ¿Y cómo lo pueden hacer? Entendiendo las cualidades de cada una de las energías. Recuerde que ahorita estamos viendo al ocelotito y siempre les hablo, acechen como el ocelotito, ¿no? Y esa es una de sus cualidades de poder acceder al Mictlán. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? ¿Qué mata más tiene la somática? Ujú. Muy bien, hermanita. Nahual, no, no, Nahual, Tezcatlipoca. Mi esencia o espíritu de los celos, que Tezcatlipoca les decía, es un nahualito, es el ocelo, que Quetzalcóatl es el águila. Ocelo representa la noche, águila el día. Ceremonia a realizar. ¿No? ¿Podemos realizar esta ceremonia? Si ustedes lo quieren. Caminar con cautela, analizando cada paso, cada decisión, cada emoción de la vida.
les decía hace ratito, acechen, analicen. Si tengo que decir esta frase, sé por qué lo digo, sé por qué lo intento hacer. Caminen de noche, cúbranse con el manto de estrellas en su cuerpo y mente, como esas chispas de ideas que surgen en su mente. Es metafórico. Que en náhuatl dice, el primer paso, el primer precepto para la práctica nahuálica, dice, Xnenemican pantlayua, iwan ximotlapachoca, y casi tlalme, y panamotlacayo, y pamotlamachilis, quem intletintli, chichipica, intletintli, tlatlahuiloa, tlenon huica pamotlamachilis, tleno walewa, pan, in, campamejome, antlanemilia. Similar a lo que dice, pues caminen de noche y cúbranse con el manto de estrellas. Cuando dice caminen en la noche es que hagamos introspección, sumerjámonos en nuestros pensamientos más internos, que a veces nos arrinconamos en esa oscuridad de nuestra mente. Démosles luz. Si tenemos ideas, hay que darle luz, hay que hacerlo, hay que caminarlo. Porque surgen de acá, de nuestra mente. Autoanalicen sus pendientes y su forma de actuar, que al tomar decisiones en el momento oportuno. Vamos a autoanalizarnos, a introspeccionar nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos vivenciando? ¿Cómo estamos recibiendo ese conocimiento del abuelo viento, del abuelo fuego, del abuelo, de la abuela agua, de la abuela tierra? Vaya, ¿cómo este quinto elemento está empoderarnos a nosotros, ¿no? Empoderándonos a nosotros. Hacer una lista de miedos que han enfrentado a lo largo de su vida y analizarlos. Yo les decía, yo les tenía pavor, la oscuridad. Porque me enseñaron que en la oscuridad hay energías negativas. En la oscuridad está aquel innombrable, ¿no? Y no me atrevía a quedarme en esa oscuridad, en ese silencio. ¿Por qué? Por esa misma contaminación que nos hicieron. Pero justamente hacer este ejercicio es autoanalizarte, ubicando, cerrando los ojos, ubicando todas las 20 energías que están en nuestro cuerpo. Este somos nosotros. Por eso yo les decía que todas las mañanas, esto en una lonita, en alguna impresión, acéchenlo. Ubiquen todas las energías. Y cuando yo quiera actuar como Mazar, puedo activarlo, pueda yo hablarle, aquí está Mazar. Cuando yo quiera actuar como Flor, mi palabra voy a entender que sea la palabra florida. ¿Sí? Hay que acechar todas estas energías donde están presentes. Quiero actuar como el águila, activar aquí al águila, a pensar rápido, a analizar rápido,
A esto le llamamos nosotros, en este camino, el camino del Nahual. Conocerte, tu luz y tus sombras, tu bondad y tu maldad. ¿Y las dos cosas se necesitan? Sí, las dos cosas se necesitan para estar en armonía. Si no conoces la maldad, ¿cómo vas a conocer la bondad? ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Ah? Si no conoces el sufrimiento, ¿cómo vas a poder saborear la felicidad? Decir, ¿me entienden? Todo está en un mismo paquetito. ¿Se complementan? Yo no diría que no, pero son necesarios conocer. Pero la religión nos dice, no, si tú has cometido ciertos errores, eres un pecador y vas directo al infierno y te vas a estar achicharrando como ese pollo rostizado. Pero este camino nos dice que no es así, que está en ti, en armonizarte, en reconocer cómo quieres vivir, ¿sí? Es como aquellos que de una u otra forma estudian la magia negra y la magia blanca. Y decimos, no, la magia blanca es buena y la magia negra es mala. ¿Será? Yo platicaba con un abuelito que lo practica. Le digo, ¿qué magia practica, abuelo? Dice la negra, pero dicen que eso es malo, ¿no? ¿Será? Dice, a ver, vamos a ponerte un ejemplo claro y tú juzgarás. Me viene un niño, híjole, este niño, pues le hicieron un daño, ¿no? Y yo sé que lo puedo curar, empleando este conocimiento, lo que tú le llamas magia negra. Lo empleo este conocimiento para sanarlo, curarlo, y dime, lo sané, le quité esa enfermedad. ¿Mi acción cómo fue? ¿Buena o mala? Híjole. Le digo, pues, yo diría que sí es buena, ¿no? Porque le salvó la vida. Sí, pero como tú dices, utilizando la maldad. Otra. Alguien de mis hijos, alguien de mis amigos. Es más, me decía él, tú, por ejemplo, yo te estimo mucho, te quiero, me caes muy bien, como dicen ustedes, pero llega alguien y te agarra a golpes. Con lo que yo sé, en ese momento yo le puedo enviar una maldad. Mínimo que sea calambre, dice que se tire ahí, que se tire como perrito que se esté revolcando de dolor. Dime, ¿estoy haciendo un mal o estoy haciendo un bien? ¿No? Y el último ejemplo que les quiero compartir, él me dio muchos ejemplos. Dice, pasa un niño y te dice, oiga, regáleme una monedita. Ah, sí, claro. ¿Cómo te sientes tú? Oh, el benefactor. Mañana viene otra vez el mismo niño. Oiga, regáleme una monedita. Le das 10 pesos, ahora te dice, no, regáleme 20. Ándale, no me alcanza. Bueno, ahí van los 20. Al día siguiente ya no le das 20, ya le das 40, le vas duplicando. ¿Tú crees que estás haciendo un bien? ¿Estás siendo muy bondadoso? Pues sí, porque le estoy ayudando. ¿Y si te dijera que no? De eso se trata, Ocelos, ¿eh? De eso se trata, acechar lo que hacemos.
Le digo, ¿por qué? Yo te digo que no, porque lo estás volviendo inútil ese niño. Ya no se va a esforzar por ganarse esa monedita. Si alguien le dice, niño, ven, ¿qué pasó? Vete, tráeme mi mandado. Ahí aquí en el mercadito, cómprame este y estas verduras y te voy a dar 10 pesos. ¿Qué va a decir el niño? Fulano de tal, me da los 10 pesos sin hacer nada. No, señora, no. Y llega contigo, oiga, ahora sí, deme 100 pesos. Y le das los 100 pesos. Y dice, mira, me los están dando. Y ella por 10 pesos y te tengo que cargar cosas. Nah, pues me la paso tranquilo. Ya sé dónde voy a ir a traer ese dinero. ¿Se dan cuenta? Que hay un hilo, casi el del grosor o más fino como el de nuestro cabello que divide a eso que le llamamos bondad y maldad. Por eso, acechemos lo que estamos haciendo. Ojalá, no, ojalá lleguemos a esa reflexión. Istik no teos tlacayonemilis. Istik no teo os tlacamayonemelis. Dentro de la cueva de mi ser espiritual. Debemos de adentrarnos en nuestra cueva. Recuerden que la cueva es el portal de Tepeyolotl hacia su corazón, hacia su ser interno. Es el portal a Mictlán, una cueva. Pero lo que nos pide es que podamos entrar en esa cueva, la cueva está aquí. ¿Y cuándo vamos a entrar a esa cueva? Cuando cerremos nuestros ojitos. Cuando cerramos nuestros ojitos, pues encontramos todo oscuro, ¿verdad? Y he ahí en esa oscuridad. Y he ahí donde en esa oscuridad digo, me autoanalizo. Ayuno de sueño, hacer las siguientes actividades. El ayuno de sueño. Concentrarse en la fuerza y eficacia. Hacer el trabajo de la introspección, orientado a saber controlar la fuerza que posee uno mismo, encauzándolos a nuestros objetivos espirituales, emocionales, sentimentales, físicos, económicos. Para los que algún momento nos tocó doblar turno, ¿cuál era nuestro objetivo? ¿Verdad? Bueno, son otras horitas extras, otro dinerito más. Y eso me empodera, me concentro en eso y no me da sueño. Estoy trabajando contento, porque sé que tengo que obtener algo. Ujú. Yo trabajaba de 7 a 7 en una frutería. Estaba en la Séptima Avenida y 38 Street de Brooklyn. Entonces ahí entrábamos a las 7 de la mañana. Perdón, de la noche. Yo entraba a 7 de la noche, trabajaba de noche. Y salía a las 7 de la mañana. Pero saliendo de las 7 de la mañana, el manager, el primo del patrón, me decía, te pago otros $2 más. Vamos a tomarnos un café y quiero que me enseñes náhuatl. ¿Ah? 2 horas. Y lo hacía con ese énfasis. ¿Por qué? Porque sabía que $50 son $50 extra, ¿no? Aunque no dormía todo esas 2 horas completas. Además de que me salía gratis el desayuno, ¿no? Entonces, es esa parte que nosotros empecemos a acechar.
a trabajar. ¿Cuáles son nuestros objetivos espirituales? Fíjense, para poder viajar al Mictlán, cuando nosotros nos desvelamos una noche, 2 noches, no dormimos, dormimos 2, 3 horas y andamos casi como sonámbulos. Y cuando nos acostamos, dormimos profundamente. En cambio, cuando decimos que quiero descansar, voy a dormir 12 horas. Pero de esos 12 horas dormimos 4 horas porque ahora está de moda híjole, abro el Face, el WhatsApp, a contestar mensajes y se te va el tiempo volando. ¿Descansaste las 12 horas? No, no. Ese es enfocarte en lo que realmente es importante en tu vida. ¿Mm? Buscar nuestra cueva para hacer nuestro viaje de introspección, en el que el guerrero que tenemos penetra sin miedo en el interior de sí mismo para acechar, cazar, matar sus debilidades. Es un ejercicio muy interesante. Si yo me conozco, ¿cuáles son mis debilidades, mi lado negativo, si yo lo quiero ver de esa manera? No se trata a lo mejor de eliminarlo, sino que conocerlo y poder mantenerlo a raya, porque es parte de nosotros, porque en algún momento lo vamos a necesitar, porque no siempre vamos a ser como esa madre ¿cómo le llaman? La madre de Calcuta. Todo amor. No es cierto. Porque si somos todo amor, todo bondad, va a haber un listo que quiera aprovecharse de nosotros. Por eso les decía en algún pequeño video que les compartí, no te olvides que también soy guerrero, ¿eh? ¿Verdad? Mantente. Tú me respetas, yo te respeto. Tú me ofendes. Puedes encontrar lo que estás buscando. El valiente no es aquel que, oh, mira, yo soy esto, yo soy el otro. Anda tranquilito, el valiente. No es necesario. Dice mi papá que hubo un tiempo, había de esos fantochitos, ¿no? Y le dice a un señor, ¿qué? ¿Qué de qué o qué? ¿Por qué? No, pues nada, lo que tú quieras, te voy a matar. Y había gente que estaba escuchando eso, pero el otro también era su enemigo. Entonces, escuchó, pero él era muy calladito. Va y lo matan a ese fantoche. ¿Quién creen que, quién creen que le echaron la culpa? ¿Al calladito o al hablador? Al hablador, el que es calladito, como si nada. Entonces me decía, si no es necesario, no lo hagas. No quieras matar a un enemigo estando cerca tuyo, activas la granada y lo tiras allá enfrente de ti, pues también te va a causar daño, ¿no? Entonces es esa parte, hermanitos, que nosotros debemos de autoacecharnos, de ver, de cazar, si es posible. Hay hábitos que sí los podemos cazar y eliminarlos, como que la procrastinación, el de dejar para mañana. Ah, mañana lo hago. No, hazlo. Es que yo me siento bien cansado. No, lo tienes que hacer hoy. Es hoy, mañana es otro día. Auto a sincerarnos a nosotros mismos
y escribir nuestras debilidades para trabajarlas y vencerlos haciéndoles nuestros aliados. ¿Sí? Dice la frase, a tu enemigo, hazlo tu amigo y lo vencerás más fácil. ¿No? Igual esto, si yo tengo cierta no cualidad en mi vida, pues tendré que trabajar en eso. Si a mí no me gusta leer, pues poco a poquito tengo que disfrutar esa lectura. Les digo, yo me encanta leer. Me doy mi tiempo de 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora a veces, de disfrutar esa lectura, ¿no? O de disfrutar ese amanecer, ese atardecer. Son muy hermosos, ¿no? Si conoces tus enemigos, será más fácil vencerlos uno a uno. Como cuando nos vemos en la hora de la salida, uno a uno, nada de que sean montones, no, no, no. Igual estos, uno a uno. Vamos a priorizar. ¿Cuál es el primero que quiero yo eliminar? El miedo a ser criticado. Pues vamos a trabajar primero en eso. Pero autosincerar. A lo mejor yo les pueda yo mentir, pero mentirme a mí. ¿Quién eres? Pregúntense ustedes, ¿quién eres? No, pues soy Pragedis. No, 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 no. ¿Quién eres? No, pues soy un guerrero celote. No, ¿quién eres? No, pues soy una energía sagrada. No, ¿quién eres? No, pues soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Qué poder tiene esa pregunta? ¿O qué intención? Que cuando tú lo digas con sinceridad, con energía, con seguridad, ya no lo dudas. ¿Quién eres? ¿Soy una energía sagrada? ¿Soy un ocelote con la energía empoderada de tecolote? Ese soy yo. No, no, ¿quién eres? Ese soy yo. No, pero te estoy preguntando quién eres. Ya te lo dije, ese soy yo. Decirlo con firmeza, con seguridad. Porque resulta a veces eso, ¿no? Creo que, creo que sí, soy. Creo, bueno, pues yo un poquitito. No, 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 no. Soy yo eso que yo te digo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo empodero. Soy un ocelote, capaz de acechar y de acecharte si tú quieres. Cuando lo dices con seguridad, tu subconsciente no distingue entre lo real y lo no real. Lo das por hecho que así es. ¿Te conoces? Claro que sí. Como ya hicimos nuestra introspección, claro que sí me conozco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Frente a nuestro espejo. ¿No? ¿Para qué naciste? No lo sé. No, no, no. Nací para triunfar. Nací para reconocerme como una energía sagrada. Porque cuando empezamos a titubear, nadie nos va a tomar en cuenta. Nadie le va a dar importancia a nuestro ser, a nuestra energía. Es decirlo con seguridad. ¿Cuál es tu sendero de vida? El autoconocerme, empoderarme, creer y crear abundancia en todos los ámbitos de mi vida. Abundancia en el sustento integral, primero para mí y para todos los que me rodean. ¿Alguna vez has sentido miedo a la vida? Claro que sí, soy humano, pero no permito que el miedo controle mi vida. Yo sé quién soy.
Y a pesar que sienta miedo, daré ese paso con seguridad. ¿Crees que eres feliz? Claro. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que necesito y lo que no lo tengo, lo consigo. Todo lo que aquí deseo, aquí y aquí, lo consigo. Sé tejer esas redes de hermandad. Sé tejer con mi palabra. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Porque soy importante. Es esto que les acabo de yo de presentar las preguntas. Es una terapia, es un empoderamiento, es un decreto, como lo quieran llamar, es una programación neurolingüística, dicen algunos, llámele como ustedes gusten, pero es conocerte a ti mismo, ¿sí? Y a decirlo con seguridad, porque la gente que titubea, que luego dice, creo yo, no, yo soy, pero que yo soy. Cuando declaro eso, estoy ordenando todos mis guardianes, listos, porque vamos a entrar en acción, a proteger y a empoderar. Nosotros somos el general de todas estas energías, de nuestro atado de años, de nuestro año, de nuestro numeral del año, del regente, protector, acompañante del año, de todo. No estoy solo, traigo acá a la milicia, traigo acá a mis guardianes, a mis guerreros. Así es que, ¿quieres intentar probarme? Ya sabes, ¿no? Shinemi, Kensei Ocelotecatl, vive como un guerrero ocelote. Amo tiquiotlalis, tictlanis, nochi wangamu, timomohtis, nochi ticpolos. Es el que siempre les he dicho. Sin ambición de ganar y sin miedo de perder. ¿Por qué? Sin ambición, no ambición es ganar, porque ya tienes todo. Pero si hay algo, venga. Pero lo básico ya lo tienes, estás vivo, sin miedo de perder. Porque cuando estás con esa mentalidad es que ese es mío, no, de nadie más. No, todo lo que sabemos, todo lo que nos han enseñado, alguien más nos lo compartió, alguien más ya lo vivió. Es un neltilistli, ahora asúmelo. Es como si alguien les diera, ten esta flor, no toda la flor te va a servir. Obtén nada más el perfume como ese colibrí, como esa abeja trabajadora. Shimohuinesnemi ashkan wanika. Camina y vive tu sendero en el aquí y ahora. Por eso les decía al principio, ¿cuántos años tienes? No son los que tienes, son los que ya no tienes. ¿Sí? El enfoque es que seamos nosotros acechadores de nuestro actuar, de nuestro decir y de nuestro vivir. ¿Sí, hermanitos? Seamos como ese ocelotito cauteloso. ¿Sí? Bueno, antes de que se me olvide, el día de mañana vamos a tener la clase. Vamos a iniciar la clase a las 7 de la noche, porque a las 9 los esperamos todos cordialmente invitados a la presentación del librito Pilsin con Xochponcalisque. El florecimiento del niño, Pili Xochponcalisque. ¿Sí? Ya mis niños andan, ahorita me mandó un mensaje la señora encargada, dice, pues aquí ya andan listos para mañana, mañana hacer la presentación del libro. Van a compartir la poesía y
pues mañana yo los voy a saludar desde allá, desde el salón de clases, porque ahí vamos a estar. Vamos a tener la clase de Cuautli, ¿verdad? Nos vamos atrasando. Y mañana también leemos, mañana iniciamos una trecena hermosa. C, Coscacuautli, 1, águila de collar. Justo al águila de collar vamos a transmutar, vamos a reutilizar lo que a algunos ya no les sirve o lo que creemos que no nos sirve. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo con este ocelotito. No sé si algo quisieran compartirnos o tuvieran alguna duda. Y si no lo sé la respuesta, pues lo investigo, ¿verdad? Aquí yo les miento. Hermanitos, los escucho por si hay algo que compartir. No se duerman. No es cierto. Sí, hermanitos. Aquí Muy estamos, bien. Sebastián. Bien Bien, despiertitos, maestro. La socamati Nagniwan. Hermanita Mariel, enseguida el hermanito Tecpac. Sí, lo escuchamos, por favor. Sí, buenas noches a Buenas todos. noches, hermanita. Bienvenida. Gracias, maestro. Pues nada más para comentarle de que me cayeron muchos mensajes precisamente en la clase de hoy, maestro, y justamente hace rato que venía en un taxi y se metió por unas calles desconocidas, ¿no? Pero bueno, sí había gente, yo dije, no me voy a preocupar, y luego el taxista me dice, no, no se espante, no le voy a hacer nada. Y y le dije yo, pues, le dije, pues no, no me va a hacer nada. Y le dije, porque vengo con mi legión. Y se quedó así como, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y hasta me volvió a preguntar, ¿qué? Y le dije, vengo con mi legión. Y ya. Entonces como que, no sé, yo creo que no me entendió, no sé, pero sí vi como que es, mm, algo, su chip como que cambió, ¿no? No sé si me entendió o no me entendió. Y ya, pero no, yo venía con la seguridad de que no, pues no, no va a pasar nada. Y sí venía atenta, pero dije, no, no va a pasar nada. Y pues en cualquier caso que yo vea que se mete por una calle más oscura o así, pues ya, ahí ya reacciono, ¿no? Pero sí yo venía como con la seguridad de que no, no va a pasar nada. Sí se desvió, pero no. Y ya, o sea, sí le hice ese comentario. Entonces, ahorita que usted mencionaba de que tener esa seguridad, este pues sí, lo acabo de experimentar, ¿no? Y justamente de lo que le comentaba, sí, maestro, me caen muchas lecciones de que tenemos que acecharnos muchísimo más de lo que a lo mejor yo estoy haciendo mi trabajo, tengo que acecharme mucho más y sí, pero muchas gracias, agradecerle, maestro, porque me llegan muchos mensajes en cada clase y cada ejemplo que nos da. Muchas gracias. Bonita noche. La socamati Naginitzi. Muchísimas gracias, hermanita. Hermanito Tecpac, si lo escuchamos. Tlazocamati Temachtiani, saludos a todos los compañeros que nos están escuchando ahorita y pues solamente quería compartir pues mi experiencia, ahora que me gustó mucho lo que estaba compartiendo sobre el guerrero, sobre que nosotros somos guerreros, sobre tener ese valor, esa fuerza. Incluso ahorita escuchar a la hermana de que pues estuvo en una situación donde pues muchas veces una mujer puede decir, ay, no, o sea, por el hecho de que cómo estamos hoy en día, ¿no? La situación, pero que tenga esa energía de guerrera, muy bien, qué bueno por parte de la hermanita. Y pues también mi experiencia, Temashani, siento que sí es algo que a veces requerimos un valor especial, y de hecho, pues también viniendo de Guerrero, de Acapulco, pues sí, definitivamente sí somos ese Ocelot.
Yo recuerdo que hace varios años me tocó ir con mi abuelita a Chilpancingo, y ahí en el zoológico de Chilpancingo precisamente tienen un ocelote. Y yo me acuerdo que precisamente cuando estábamos ahí, yo veía cómo el ocelote, o sea, está parado y nos estaba mirando, pero con una mirada fija, observando, nada más, acechando. O sea, yo tal vez en ese momento no comprendía lo que realmente significaba el acecho, pero sí sentía la energía de ese animal, del ocelot, y verlo, me acuerdo que me había inspirado. O sea, hasta me daban ganas de acercarme más, pero pues también como que me daba un respeto hacia él, de decir, no, o sea, su energía es sagrada, y si él pudiera, si no hubiera una reja ahí, hasta se me lanza encima. Pero, pues no, el mensaje que también obtenía de él era de saber poder acechar y a la misma vez enfrentar nuestros miedos. Y recuerdo pues ese temazcal que le digo que acabo de ir apenas hace 2 días, 3 días, que fue el viernes, me parece. eh, y estar en ese temazcal, pues me tocó también a mí acecharme a mí mismo y acechar las energías que me rodeaban. Y yo recuerdo pues que tenía que, yo sentí esa energía, o sea, que los abuelos me hablaron y me dijeron, di esto, porque nos daban la palabra, nos daban la oportunidad de hablar, y me decían, di que debemos de estar todos agradecidos por las energías sagradas de ese lugar, de las culturas que estuvieron ahí, porque la historia de Utah, maestro, es una historia muy triste. Digo, muchas culturas indígenas que fueron colonizadas, pues su historia de colonización es historia muy triste, porque pues tiene que ver con pues el asesinato de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de su opresión. Pero aquí en Utah, cuando llegaron los mormones, el grupo religioso de los mormones, ahora sí que llegaron a tomar la zona, llegaron a exterminar al pueblo indígena que estaba aquí asentado. Y, y en ese temazcal en donde estaba precisamente era un grupo de personas blancas, y hablaban no hablaban tanto de las culturas, sino de sus experiencias, de su espiritualidad, lo cual es bueno porque es una muy buena medicina, y hablar de la medicina es algo importante, pero también tiene que existir una honra, un respeto hacia los abuelos, hacia lo que ellos hicieron, hacia su historia, hacia todo lo que nos heredaron, porque el hecho de que ellos pudieran hacer esa ceremonia del temazcal era precisamente porque los abuelos lo practicaban, y ellos utilizan una planta que se llama sweet grass. No sé la verdad, Temashani, cuál sea el nombre del sweet grass en español o en náhuatl, pero tiene un aroma muy, muy increíble, es muy aromática. Es un aroma que yo la verdad ya lo había visto la planta, y veía que en las tiendas de nativa americanas de aquí la venden mucho, pero yo nunca la había olido de quemada, o sea, de que en incienso. Y esa vez que lo olí me activó cosas en mi cerebro que nunca había vivido. Y también quemaban una raíz que esa sí la conozco, y es muy, muy, muy curativa, que se llama raíz de oso o raíz de osha, le llaman también. Y la raíz de osha sirve mucho para los pulmones, para problemas pulmonares,
Y precisamente a una hermanita que vive en California, tenía un problema de pulmones y yo le mandé un remedio de infusión herbal a ella para que se curara y de hecho se curó. O sea, hasta los doctores estaban sorprendidos de que ella se hubiera curado, porque decían, pues es que cómo se curó cómo se curó, y ella les decía, no, pues tomé esta infusión herbal. Y bueno, el punto es de que ellos quemaban esa planta en el temazcal, o sea, lo ponían en las abuelitas piedras, quemaban la raíz de osha, la raíz de oso que le comento, y el sweet grass, y era una experiencia increíble, pero faltaba eso, esa memoria, esa recordar, honrar a los abuelos. Y yo recuerdo que en ese momento les comenté eh, que era importante darle gracias a los abuelos que estuvieron aquí y que están aquí, porque no se han ido. A pesar de que hayan exterminado a muchos pueblos, no acabaron con ellos, primero que nada, o sea, porque todavía existen generaciones y está en nuestra sangre, están en la tierra en la cual vivimos, de la cual nos alimentamos, de las plantas de las cuales usamos. Entonces, ellos viven en nosotros y honrarlos, yo siento que es algo muy importante, algo venerable, algo que se necesita hacer para poder formar parte de esa ceremonia. Y lo mencioné y todos concordaron conmigo. Pero por un momento en mi ser yo también decía, no, pues es que si digo esto, o sea, ¿cómo lo van a tomar ellos? O sea, ¿se van a molestar o así? Pero los abuelos me hacían sentirlo, no, tú dilo así como te salga y sácalo, dilo. Y recuerdo pues lo dije y llegó esa conexión. Y sí fue una experiencia, una medicina muy bella, pero sí siento que es importante, como lo que nos comenta, acechar, a saber ser guerreros, no tener miedo y saber quiénes somos, lo que nos comenta, porque incluso también, pues le digo, tuve esa experiencia buena de dar medicina a una hermana que se curó de su problema de asma y le mandé de hecho a mi familia esa misma raíz que le comento, de la raíz de oso, que está allá en Acapulco, y resultó que a mi mamá se la había mandado y ella tiene problemas de los nervios. Y lo que tiene la raíz de oso también es de que ayuda a la circulación, de hecho es muy buena para el corazón, para personas que tienen problemas del corazón les ayuda, pero como ella tiene problemas de los nervios, pues ahora sí que la alteró. Y por un segundo, pues para mí me como que me impactó porque dije, o sea, Dios, o sea, yo que le mandé, que ayudé a una persona que se curara y a mi propia mamá no la podía ayudar, pero yo decía, eso no significa que tenga que dudar de quién soy, sino que debo de ser, pues, entender, sino sin, sin juzgar, o sea, decir, ok, bueno, esa planta pues no le ayuda, pero no significa que eso no pueda ayudar a otras personas. Y pues he estado trabajando ahorita con mucha medicina y ayudando a muchas personas, Temastiani, que la verdad es algo muy bello, algo muy hermoso poder compartir la medicina con personas, con familiares, con amigos y escuchar sus historias de cómo ellos van experimentando mejoras. Yo siento que ese, como lo que nos comentaba del servir, es algo que llena mucho el alma, pero si no tenemos el valor, si no somos esos guerreros, si no nos acechamos, si no damos ese paso, a veces no vamos a saber todas esas grandes cosas que podemos hacer y nos vamos a perder de una gran experiencia que es vivir, que es ser un ser humano, una persona,
Y pues siento que eso tiene mucho valor el ser guerrero. Y pues nada más le quería dar muchas gracias, Temashtiani, porque todo lo que he vivido aquí lo conecto mucho con todo lo que nos enseña. Y siento que usted, para mí, al igual que para muchos compañeros, ha sido un verdadero Temashtiani, un verdadero maestro. Y pues es algo muy bello, es lo que usted hace, lo que nosotros estamos viviendo, es algo hermoso. Claso Kamati. Sí, hermanito, muchísimas gracias por su compartir. Y sí, pues ese es el fin de que nosotros podamos empoderarnos y trabajar esta energía, ¿no? La de los celotitos, la de acechar y autoacecharnos, porque muchas veces creemos que estamos actuando bien, pero nos hace falta eso, ¿no? Autoanalizarnos, nuestras acciones, cómo estamos actuando, cómo estamos dándonos a nosotros lo justo y cómo estamos dándole lo justo a los demás, ¿no? Bueno, pues hermanito José Muniz me parece que decía que quería participar. ¿Lo escuchamos? Sí, hermanito, buenas noches a todos los hermanitos del círculo, a todas las hermanitas. Yo soy de Chilapa y me llamó el comentario que hice que aquí en Guerrero hay una reminencia, digamos, en nuestra estructura genética sobre la energía de Ocelot. Aquí en Acatlán, como usted decía, efectivamente hay un ritual de petición de lluvias y también en Citlala. Y efectivamente se visten de tigres y hay enfrentamiento entre ellos. Y tienen su práctica de ayuno y se mimetizan efectivamente como jaguares. Es lo que quería yo comentarle. También Tecuanapa, que usted conoce, que su nombre es de Tecuani, de fiera, ¿no? De felino. Es lo que quería yo comentarle acerca de la presencia del símbolo, la presencia del símbolo de jaguar aquí en nuestro estado de Guerrero y sobre todo en nuestra región, en Olinalá también, en Tizla. Pero bien, eso es lo que quería yo comentarle por una parte, y por otra, quiero compartirle mi Neltilistli, en un tiempo estuve leyendo el códice Pellerari y me llamó ahí la atención de los 9 señores de la noche que usted acaba de mencionar, a Xihuit y luego Tezcatlipoca y el tercero a Topil, bueno, ya no recuerdo los más nombres, y empecé a hacer la práctica con el agua, ¿sí? Con el agua, tengo aquí un pozo y saco el agua del pozo a las 12, cuando en el cenit del sol, ¿no? Desde que amanece el sol hago mi ceremonia con mi atecocol y a mediodía saco agua del pozo y le prendo unas velitas y también toco el atecocoli y hago la práctica y cuando se oculta el sol también. Y ya en la noche terminando los talleres que tenemos con usted, me subo en la parte de arriba, donde tengo mi cuarto, donde tengo mi tlalmanali, y hago la ceremonia con el agua en mi altarcito. Y invoco a los 9 señores de la noche
llamándolos por su nombre, y le doy, primero hablo con el altzintle, con el agua sagrada, toco ahí el atecocoli, y después invoco viendo las figuras de los 9 señores de la noche, y tomo un sorbito de agua, como para activar en mí la presencia de cada uno de los 9 señores de la noche. Tiene aproximadamente, desde cuando encontré esto con usted, tiene como unos 6 días que empecé a hacer esta práctica, y me he sentido más seguro de mí mismo, ¿sí? Me he sentido con un anhelo profundo para seguir adquiriendo esta sabiduría ancestral, pero sobre todo incorporarla como un nuevo hábito, ¿no?, en mi diario vivir. Le agradezco este compartimiento, y pues espero que pronto tenga ya la oportunidad de conocernos de manera personal. Un abrazo y nuestro agradecimiento por esta generosidad de compartirnos el conocimiento ancestral de los abuelos. Muchas gracias. Tlazocamati Negnitzin. Sí, pues sería genial que este 31 de mayo pudiéramos, bueno, reunirnos en la comunidad donde yo trabajo, porque vamos a iniciar con las prácticas nahuálicas, ¿no? Son 13 prácticas nahuálicas, donde nosotros vamos es la introducción, es el primer paso que vamos a tener practicándolo, pero sobre todo haciendo esa conciencia, ¿no? Ahorita estamos preparándonos para que cuando lleguemos a ese taller y ya tengamos un panorama más generalizado, y también ya no nos espantemos cuando hagamos ciertos ejercicios, porque eso se necesita primero, desconectarnos de eso que nos han enseñado, ¿no? Y ese es parte de este camino, de estos 20 ejercicios, que ahorita vamos en el ejercicio número 14, nos faltan 6, pero vamos a terminarlos, ¿sí, hermanitos? Bueno, pues descansemos, Matimosehuican, nos vemos el día de mañana, no se les olvide, a las 7 de la noche, y a las 9, pues el compartir del poemario de mis pequeñines, y pues por ahí tenemos a una niña, de sus niñas del hermanito Nauisipacli, que nos va a compartir los poemas, pero en francés, así como se escribe, ¿no? Bueno, Timoitas que no Timoitas que no Nada más, a dormir, hermano.